Ignorarlo con elegancia no es una estrategia, es una revolución silenciosa. Mientras muchas corren detrás, tú te retiras con dignidad, y aunque parezca lo contrario, en ese momento exacto, él empieza a desearte más. No lo entiende, pero lo siente, porque según Carl Jung, el deseo no se activa con presencia, sino con misterio. Hoy te han enseñado que para gustarle a un hombre tienes que estar disponible, ser complaciente, estar siempre ahí. Pero eso solo alimenta el ego, no el alma. Lo que realmente enciende su deseo es una mujer que no necesita atención, que no compite, que sabe soltar sin gritar, esa que se elige a sí misma sin necesidad de explicarse, y justo cuando pensaba que te tenía, desapareces, con clase, con calma, sin rencor, y eso lo descoloca. Lo fascinante es que no se trata de manipular ni de esconder tus emociones, se trata de reconectar con tu poder interno, de dejar que él sienta lo que tú ya sabes, que no estás disponible para quien no sabe valorarte. Y cuando haces eso, sin rabia ni orgullo, ocurre algo inesperado. Su deseo se dispara, no por lo que haces, sino por lo que dejas de hacer. En este video vas a descubrir por qué tu paz emocional es más poderosa que cualquier frase perfecta, y cómo el silencio, bien usado, puede volverse el sonido más fuerte que él escuchará en mucho tiempo. 1. Carl Jung decía que el alma se siente atraída por lo que no puede poseer del todo. Tu elegancia al no correr detrás de él despierta su instinto más primitivo, el deseo de conquistar lo valioso. No existe misterio más seductor que una presencia que no se entrega por completo. La mujer que no se lanza detrás de un hombre con urgencia ni lo rodea con demandas es, sin querer, un enigma fascinante. Él puede tener el mundo a sus pies, pero esa calma tuya, esa ausencia de prisa, le resulta desconcertante. Se pregunta por qué no corres, por qué no suplicas, por qué pareces estar mejor sin él. Y es justamente eso lo que le despierta la necesidad de entenderte, de acercarse, de obtener algo que nunca le fue ofrecido tan fácilmente. Cuando una mujer se mueve por el mundo con sobriedad emocional, emite una señal poderosa. Es como si dijera con el cuerpo: no necesito ser elegida, yo elijo. Esa energía, lejos de generar distancia, crea atracción involuntaria. La mente masculina, entrenada por siglos para cazar y conquistar, no sabe cómo reaccionar cuando la presa no huye ni se esconde, sino que simplemente observa y sigue su camino. En esa elegancia silenciosa nace un nuevo tipo de deseo, uno más profundo, más psicológico, casi espiritual. Una mujer puede aplicar esto en lo cotidiano de forma sencilla pero firme. Por ejemplo, al no sobreexplicarse cuando toma una decisión, al mantener una conversación con gracia, pero sin caer en la necesidad de agradar a toda costa, al no responder mensajes instantáneamente, no por estrategia, sino porque su tiempo también es valioso. Esa actitud genera una disonancia en la mente de él. Algo no encaja, y lo que no encaja se vuelve adictivo. Lo impulsa a mirar otra vez, a cuestionarse, a desear lo que no puede controlar. El alma, como decía Jung, anhela lo que se le escapa por poco. Y esa sensación de no tenerte completamente, de no saber qué piensas ni hacia dónde te mueves, lo hace sentir vivo. La conquista se convierte en un proceso emocional, no físico, porque mientras él espera que lo busques, tú estás ocupada floreciendo. 2. Según Carl Jung, el inconsciente interpreta la indiferencia serena como poder emocional. Cuando lo ignoras con paz y no con rencor, él siente que algo en ti no puede ser controlado, y eso lo intriga. Pocas cosas despiertan más curiosidad en un hombre que una mujer que permanece en calma mientras el resto del mundo reacciona. Esa serenidad que no necesita justificarse ni alzar la voz tiene un peso emocional que el inconsciente reconoce como poder. No es frialdad ni manipulación, es autocontrol, y ese autocontrol es magnético, porque él no entiende cómo logras estar tan tranquila, cómo no buscas una reacción, cómo no te quiebras ante su silencio o su falta de atención. Es allí donde nace una tensión emocional que él no sabe gestionar. Mientras tú sigues con tu vida, sin dramatismos, él comienza a preguntarse por qué no logra desestabilizarte. Ese tipo de paz es tan raro en estos tiempos que su mente lo asocia con algo valioso,
escaso, incluso peligroso. Jung afirmaba que el inconsciente reacciona con deseo ante lo que no puede modificar, y cuando una mujer permanece firme, sin implosionar ni explotar, ese deseo crece como una llama silenciosa. En la práctica, esto puede verse en gestos cotidianos: no reaccionar con ironía a un comentario ofensivo, no buscar aprobación en cada paso, no competir por atención. Es responder con pausa, mirar con profundidad, hablar cuando sea necesario y guardar silencio cuando no lo es. La mujer que domina ese arte se vuelve impredecible, y la imprevisibilidad, aunque muchos no lo admitan, enciende el deseo de manera profunda, porque se convierte en un espejo donde él no ve reflejado su poder, sino su falta de él. Y cuando percibe que no puede controlar lo que tú sientes ni alterar tu ritmo emocional, nace una inquietud. No sabe si te está perdiendo o si nunca te tuvo. Esa duda lo devora por dentro, porque el alma masculina no está entrenada para aceptar el no saber, y tú, con tu presencia serena, te conviertes en un enigma que no se resuelve con lógica, solo se experimenta. 3. La mujer que no reacciona, sino que elige, activa su deseo más profundo. Según Carl Jung, tu distancia elegante no es frialdad, es autoafirmación. Y eso provoca una reacción inconsciente de atracción intensa. Una mujer que elige en lugar de reaccionar transmite una señal de inteligencia emocional rara. No es que no sienta, es que ha aprendido a no permitir que las emociones la dominen. En vez de responder impulsivamente a una provocación, evalúa, respira y actúa desde la conciencia. Esa actitud no solo la protege, también la eleva, porque el hombre no se siente frente a una víctima, sino frente a alguien que tiene poder sobre sí misma. Y ese tipo de poder es profundamente seductor. Cuando una mujer mantiene una distancia sin resentimiento, está trazando un límite sano. No necesita explicaciones largas ni discursos dramáticos, simplemente se retira de lo que no vibra con ella, y esa retirada, lejos de apagar el interés, lo enciende. El hombre comienza a cuestionarse por qué ella no se quedó, qué vio que él no vio, por qué no intentó convencerla. La mente masculina necesita entender, pero el alma masculina necesita sentir, y ella, al no reaccionar, lo obliga a sentir. Ejemplos concretos: no contestar de inmediato a una provocación, evitar justificar decisiones personales, salir de un lugar incómodo sin anunciarlo como una ofensa. Son gestos simples pero poderosos. La mujer que elige en lugar de reaccionar está en control de su historia. No se convierte en el eco de lo que él hace o deja de hacer. Se convierte en la protagonista de su propia narrativa. Y esa narrativa es irresistible para alguien que jamás conoció ese nivel de autodominio. Porque en lo profundo, el deseo masculino no nace de lo evidente, sino de lo inexplicable. Y una mujer que elige con elegancia, que no busca convencer ni pelear, despierta una fuerza dormida en él. La necesidad de ser mejor, de acercarse con respeto, de merecer lo que no se le entrega con desesperación. 4. Carl Jung enseñaba que lo reprimido se vuelve obsesión. Cuando no estás disponible emocionalmente, su mente empieza a idealizarte, y su deseo se convierte en fijación. La ausencia emocional no siempre significa desinterés. A veces es simplemente una mujer que no tiene tiempo para juegos, ni espacio interior para vínculos que drenan más de lo que nutren. Cuando ella se muestra ocupada en sí misma, no fingidamente, más de verdad, algo se activa en el inconsciente masculino. Él percibe que no puede acceder fácilmente a su mundo emocional, y esa barrera invisible se transforma en un misterio. Como decía Jung, lo que se reprime no desaparece, se intensifica, y en este caso, se transforma en obsesión. Cuando una mujer no está disponible para conversaciones vacías, para mensajes vacíos, para conexiones vacías, comienza a ocupar un lugar simbólico en la mente de él. Ya no se trata solo de una persona, sino de una figura idealizada. Todo lo que él no consigue tener, todo lo que no puede controlar, todo lo que no logra entender, lo proyecta en ella, y cuanto menos acceso tiene, más desea entrar, porque la mente humana tiende a glorificar lo que no puede tocar, especialmente cuando se le escapa con elegancia. Un ejemplo claro está en relaciones donde la mujer se retira emocionalmente después de ver banderas vermelhas. Ella
No pelea, no reclama, simplemente se desconecta, sigue viviendo, sigue creciendo, sigue sonriendo. Esa postura desarma el ego masculino, que esperaba drama, lágrimas o insistencia. Al no recibir nada de eso, él comienza a imaginar, a recordar, a reconstruir, y así nace el principio de la obsesión. No porque ella hiciera algo específico, sino porque dejó de hacer lo que tantas otras hacen, rogar. Esa figura que él empieza a crear en su mente puede no tener mucho que ver con la realidad, pero eso no importa. Lo importante es el vacío que ella dejó, vacío que no grita pero que pesa, vacío que no exige pero que deja huella, y en esa huella su deseo se aferra como quien quiere descifrar un código antiguo. Porque cuando no se puede poseer algo por completo, se empieza a soñar con ello más de lo que se vivió en la realidad. 5. El alma masculina se activa cuando siente desafío, decía Carl Jung. Tu indiferencia refinada no lo aleja, lo provoca, porque su psique inconsciente necesita conquistar para sentirse vivo. En un mundo donde todo parece inmediato, las personas también lo han vuelto. Todo se ofrece rápido, se entrega fácil, se consume sin profundidad. Pero cuando una mujer no se entrega al primer intento, cuando no responde con ansiedad, cuando su atención se vuelve un privilegio y no una obligación, algo despierta en él. No es arrogancia, es desafío emocional. Y ese tipo de desafío no se grita, se insinúa, se siente en la forma en que ella elige no estar siempre disponible. El hombre, por programación ancestral y psicológica, asocia el deseo con el logro. Necesita sentir que ganó algo valioso, no que le fue regalado sin esfuerzo. Carl Jung explicaba que el inconsciente masculino busca constantemente una forma de validarse, y el deseo se activa cuando hay algo que conquistar. Por eso, cuando ella no corre detrás, él no siente rechazo, sino una llamada silenciosa a probar su valor. Y cuanto más sutil es esa llamada, más lo inquieta, más lo atrae. Una manera práctica de vivir esto es tener límites claros, sin necesidad de dramatizar. Por ejemplo, no aceptar citas de última hora, no responder mensajes solo por llenar el silencio, no cambiar tu agenda para encajar en la de él. Eso no solo es amor propio, también es arte de cultivar el misterio, porque lo que se da sin estructura pierde fuerza, y lo que se entrega con selección se vuelve irresistible. Él puede no entenderlo conscientemente, pero su alma sí, y por eso vuelve, y mientras intenta conquistarte, empieza a enfrentarse a sí mismo. Se pregunta por qué necesita tanto tu aprobación, por qué te busca sin razón aparente, por qué no puede dejar de pensar en ti aunque no le des motivos para hacerlo. Es ahí donde el deseo se transforma en motor emocional, no por lo que le diste, sino por lo que no le ofreciste de inmediato, porque a veces lo que más lo conecta contigo es lo que no puede explicar. 6. Carl Jung hablaba de la proyección como fuente de atracción. Cuando no te ofreces por completo, él proyecta en ti todo lo que anhela, y eso multiplica su deseo. La mente humana, especialmente la masculina, tiende a rellenar los vacíos con sus propios deseos. Cuando una mujer no se revela completamente, cuando mantiene parte de su mundo interior reservado, algo en él se enciende, no porque necesite información, sino porque su inconsciente empieza a construir una imagen idealizada. Jung enseñaba que proyectamos lo que falta dentro de nosotros, y cuando él no puede definirte con claridad, su mente trabaja sin descanso para completarte, convirtiéndote en algo casi mítico. Ese tipo de atracción no depende de lo físico, ni siquiera de lo romántico. Depende del silencio, de la pausa, de la sensación de que hay más por descubrir. Una mujer que no habla de todo en la primera conversación, que no entrega su historia completa al primer encuentro, se vuelve un universo a explorar. Y ese universo proyectado está lleno de lo que él desea en lo más profundo: paz, intensidad, misterio, belleza emocional. Aunque no todo eso esté en ti literalmente, en su mente tú encarnas esas piezas que le faltan. Una aplicación práctica de esto es practicar la reserva emocional con elegancia. No necesitas contarle todo sobre tu pasado ni expresar cada emoción que sientes. Puedes mantener espacios donde solo tú entres, lugares simbólicos donde él no tenga acceso. Y eso, lejos de alejarlo, lo atrae, porque la proyección necesita espacio para existir.
Si le das todo de una vez, no proyecta nada. Pero si dejas espacios abiertos, él llenará esos vacíos con lo que más desea. Y ese deseo proyectado es mucho más fuerte que el deseo basado en lo conocido. Y entonces empieza a verte de forma diferente, no como alguien real, sino como una extensión de sus fantasías. Y aunque eso parezca peligroso, en realidad es un proceso profundo del alma, porque la atracción verdadera no nace solo de lo que eres, sino también de lo que despiertas, y lo que despiertas en él, cuando no te entregas toda, tiene un poder que ni él mismo logra entender del todo. 7. Ignorar con elegancia no es jugar, es proteger tu energía, como enseñaba Carl Jung. Tu silencio selectivo lo confronta con su vacío interior, y o se aleja o se obsesiona, y muchas veces vuelve. Callar no siempre es falta de palabras, a veces es exceso de conciencia. Una mujer que sabe cuándo no responder, cuándo retirarse sin hacer ruido, está ejerciendo un poder sutil pero transformador. No se trata de castigar ni de manipular, se trata de preservar la propia energía frente a dinámicas que desgastan. Cuando él recibe ese silencio, no entiende qué ocurrió, pero lo siente. Es como si algo que daba por seguro desapareciera, y ese vacío lo obliga a mirarse. En esa pausa incómoda que dejas cuando no respondes a lo que merece indiferencia, se genera un eco. Un espacio donde él ya no encuentra tu reflejo, sino el suyo. Carl Jung hablaba de cómo el otro nos enfrenta con nuestra sombra, y tú, al callar con elegancia, se la pones enfrente. Ya no puede ignorar sus propios miedos, inseguridades o juegos de poder. Tu silencio no es ausencia, es confrontación emocional, y en muchos casos, esa confrontación duele más que cualquier palabra. Llevar esto a la práctica requiere valentía. No contestar de inmediato cuando sientes que te provocan, evitar justificar tus decisiones personales a quien no lo merece, permitirte estar ocupada sin culpa, incluso desaparecer un día entero para reconectar contigo. Esos gestos no son frialdad, son autocuidado. La mujer que se elige antes que a los demás empieza a ser vista como alguien con un valor no negociable. Y cuando ese valor se intuye, el deseo masculino se multiplica. En el fondo, lo que más impacta a un hombre no es ser ignorado sin sentido, sino ser ignorado por alguien que lo veía todo, y aún así eligió retirarse. Porque en ese gesto hay una claridad emocional que desarma. Una mujer que no entra en cualquier juego demuestra que está jugando a otro nivel, y eso, para su ego, puede ser insoportable o fascinante. 8. Carl Jung decía que el alma respeta lo que no se rinde fácilmente. Tu actitud de mujer completa, que no necesita agradar ni suplicar, le devuelve o despierta la admiración que genera deseo. Una mujer que no se entrega por necesidad, sino por elección, irradia una fuerza que se siente incluso antes de que diga una palabra. Esa presencia firme, que no busca validación ni aprobación, genera un efecto inmediato, respeto, y donde hay respeto, puede nacer el deseo genuino. Carl Jung sostenía que el alma reacciona con profundo interés ante aquello que se mantiene fiel a su esencia. Por eso, cuando una mujer no se adapta para encajar, sino que brilla por ser quien es, algo se agita en lo más interno del otro. No necesitas vestir de forma llamativa ni fingir desinterés para causar impacto. Basta con no bajar tu frecuencia para acomodarte a la de alguien más. Esa integridad personal transmite un mensaje silencioso pero poderoso. Estoy bien conmigo misma. Y eso desarma cualquier defensa emocional que él pueda tener. De pronto, ya no estás compitiendo con otras, ni buscando ser vista. Estás simplemente siendo. Y ese estado de plenitud te vuelve única en un mundo que premia la imitación. Para llevar esto a la vida real, se puede comenzar por poner límites sin explicaciones exageradas, decir no con tranquilidad, cultivar intereses propios sin culpas, tomar decisiones sin esperar la aprobación de nadie, leer lo que te nutre, rodearte de personas que eleven tu energía y no esconder tu autenticidad para ser aceptada. Cuando haces eso, no solo te empoderas, activas una atracción que trasciende lo físico, porque lo que se respeta se desea con más fuerza. Y entonces, él comienza a verte con otros ojos, no como una opción, sino como una presencia inalterable,
como esa melodía que no puedes dejar de escuchar aunque no entiendas por qué. Porque la mujer que no ruega, que no se doblega, que no busca gustar, es la que deja la huella más profunda, no por lo que entrega, sino por lo que no necesita quitarse para ser amada. 9. Cuando lo ignoras sin necesidad de explicarte, lo enfrentas a su sombra, según Carl Jung. Él no sabe por qué te piensa más, pero es porque le mostraste su falta de control, y eso lo descoloca. La mujer que se retira sin dramatismo, que guarda silencio sin buscar que la entiendan, deja un efecto profundo. No en la superficie, sino en el inconsciente del hombre. Carl Jung afirmaba que todos tenemos una sombra, esa parte de nosotros que no reconocemos, pero que nos maneja en secreto, y cuando tú no reaccionas como él esperaba, cuando no gritas, no reclamas, no explicas, lo haces mirar de frente a esa sombra, esa que detesta no tener control, esa que lo obliga a sentir que no manda sobre ti. No se trata de jugar con emociones, sino de preservar tu dignidad sin necesidad de justificarte. Él puede haber esperado una escena, una respuesta, una súplica, pero tú decidiste no responder desde el ego. Elegiste el silencio con altura, y ese gesto, que parece pequeño, se vuelve una grieta en su estructura emocional. Comienza a sentirse inquieto, no por lo que dijiste, sino por lo que no dijiste, porque lo no dicho pesa más que cualquier grito. En la práctica, esto se ve cuando decides no responder una provocación, cuando no entras en una discusión inútil, cuando desapareces sin culpa de espacios que ya no te hacen bien. No te explicas, no te justificas, solo actúas con coherencia emocional. Y ese tipo de actitud tiene un poder devastador para alguien acostumbrado a manipular, probar o controlar situaciones. Tu presencia se convierte en un espejo, pero un espejo donde él no ve admiración, sino su vacío. Y ahí comienza el proceso interno. Él no entiende por qué te recuerda tanto, por qué no logra soltarte mentalmente, por qué tu imagen aparece justo cuando intenta olvidarte. Pero la razón está en el impacto que causaste sin palabras, porque lo enfrentaste a su parte más vulnerable, sin siquiera proponértelo. Y esa exposición duele, pero también despierta. 10. Carl Jung enseñaba que lo que es libre es deseado intensamente. Tu capacidad de soltar sin drama lo atrapa más que cualquier promesa. No eres suya, y por eso te quiere más. La libertad emocional es uno de los gestos más atractivos que una mujer puede ofrecer, sin ni siquiera tentar. Cuando ella se va sin escándalo, cuando acepta lo que es sin intentar forzar lo que no es, su energía se vuelve inmensamente poderosa. Carl Jung observaba que el alma desea con más fuerza aquello que no está atado, lo que no puede ser poseído, y eso se nota cuando él percibe que no estás intentando quedarte, ni luchar para ser amada. Estás fluyendo, y en ese fluir te vuelves inolvidable. Es en la forma en que decides no mendigar atención, en cómo continúas con tu vida, sin interrupciones, como si no necesitaras que nada cambie. Esa neutralidad madura, y sin necesidad, crea una inquietud profunda. No porque seas indiferente, sino porque no eres dependiente. La diferencia es enorme. Tu libertad le incomoda al principio, pero luego lo hipnotiza, porque está acostumbrado a promesas, a expectativas, a cadenas emocionales, no a alas. ¿Y cómo se vive eso en lo cotidiano? Dejando de esperar mensajes que no llegan, haciendo planes propios sin mirar el celular, soltando lo que no da paz, tomando un café contigo misma, aprendiendo algo nuevo solo por el placer de aprender. Esas acciones tan simples generan una vibración que él nota aunque no sepas, porque lo que es verdaderamente libre resuena, y la mente de un hombre, aún sin comprenderlo, se siente atraída por lo que no puede controlar ni encerrar. Entonces empieza a pensar en ti con otra lente, ya no como la mujer que quiso algo, sino como la mujer que no necesitó nada, pero que era todo. Y ese recuerdo no se borra, porque lo libre siempre deja una marca, porque no le perteneces, pero ocupas espacio dentro de él. Y eso para su ego es desconcertante, pero para su alma es profundamente deseable. 11. El deseo se renueva en la ausencia, como afirmaba Carl Jung. Tu presencia constante adormece su atención, pero cuando desapareces con dignidad, algo en él despierta. Hay un poder silencioso en saber irse a tiempo. La presencia permanente, aunque bien intencionada,
puede generar acostumbramiento, y cuando alguien se acostumbra, deja de ver. Carl Jung comprendía que la mente necesita contraste para valorar y que la ausencia tiene la capacidad de renovar el deseo, de reactivar lo dormido. Cuando tú te retiras con elegancia, sin reclamos, sin cierre dramático, algo cambia en él, porque deja de tener acceso a lo cotidiano y empieza a extrañar lo esencial. Él puede no darse cuenta al principio, tal vez sienta alivio, tal vez ni note tu partida, pero después, en los pequeños vacíos, empieza a notar tu falta, la canción que escuchaban, el café que compartían, la frase que solo tú decías, y esa suma de silencios lo enfrenta con una emoción que creía tener bajo control, el deseo, no el físico, sino el que nace de la falta emocional. Y en esa falta, tú te vuelves más presente que nunca. ¿Cómo se cultiva esa ausencia con dignidad? No es ghostear ni desaparecer por orgullo, es hacerte prioridad. Es irte del chat cuando ya no hay diálogo, es dejar de insistir cuando no hay reciprocidad. Es no enviar buenas noches esperando una respuesta, es cuidar tu energía como algo sagrado, porque cuando tú te retiras del lugar donde no floreces, dejas atrás algo más fuerte que una palabra, una sensación. Y esa sensación puede seguir viva en él mucho después de que te hayas ido. Él no va a entender por qué de pronto vuelve a buscar tus fotos, tus mensajes, tus recuerdos, y aunque no lo diga, su inconsciente sabe que el deseo se activó por tu ausencia, porque solo cuando una melodía se detiene, uno descubre cuánto amaba el sonido. 12. Carl Jung hablaba del ánima como un arquetipo que despierta el alma del hombre, y tú encarnas ese arquetipo cuando te valorizas en silencio. No necesitas gritar para que te extrañe, solo desaparecer con clase. El ánima, según Jung, es esa imagen femenina interior que vive en lo profundo del inconsciente masculino. No es cualquier mujer la que activa esa energía, sino aquella que toca el alma, no la piel. Y esa conexión no se fuerza ni se explica, se siente. La mujer que no se desespera por atención, que no exige presencia, que no ruega contacto, encarna esa figura simbólica que permanece incluso cuando ya no está. Su silencio no es distancia, es una huella que no se borra. Lo más impactante es que no hace falta hacer algo extraordinario para despertar esa energía. A veces, basta con retirarse en el momento justo, con una sonrisa suave, sin necesidad de confrontación. Es en esa sutileza donde reside el encanto del ánima. Él comienza a sentir que hay algo tuyo que se le quedó pegado, como un aroma que no sabe de dónde viene, pero no puede dejar de buscar. No te extraña por lo que hacías, sino por lo que eras sin esfuerzo. Esto puede aplicarse en lo cotidiano sin necesidad de estrategias artificiales. Es cuidar tu lenguaje, tu tono, tu forma de decir adiós. Es salir con elegancia de una conversación que ya no vibra. Es hacer silencio cuando él espera una explicación larga. Es brillar sin necesitar el aplauso. Porque el ánima no se impone, se insinúa. Y esa insinuación cargada de autenticidad despierta algo que él no logra nombrar, pero que lo inquieta. Y es ahí donde tu presencia se vuelve un símbolo dentro de él, no como una figura más, sino como una representación emocional de lo que su alma anhela. No entiende por qué, pero te busca. No comprende cómo, pero te piensa, porque lo que toca el alma no se olvida, se queda bailando en su sombra. 13. Cuando te vas sin cerrar la puerta, su deseo se dispara según Carl Jung. Dejas un espacio abierto, un eco emocional, y eso hace que su mente te busque en cada rincón de su inconsciente, partir sin hacer escándalo, sin dramatizar ni clausurar el vínculo con frases definitivas, es una forma de crear presencia en la ausencia. Carl Jung observaba que lo que no se cierra del todo, lo que permanece abierto simbólicamente, se convierte en un campo fértil para las proyecciones. Cuando una mujer se va, pero no con resentimiento, sino con elegancia, deja atrás una pregunta sin respuesta, y la mente humana, cuando queda con una interrogante emocional sin resolver, no descansa, insiste. Esa puerta entreabierta no significa confusión ni debilidad, significa que no necesitas un final explosivo para retirarte, no bloqueas, no suplicas, no marcas tu territorio, simplemente sigues tu camino, sin ruido, con gracia. Pero al no clausurar de forma agresiva, generas un fenómeno psicológico.
Él comienza a pensar en ti como una posibilidad latente, y en ese tal vez su deseo se alimenta, porque lo que podría haber sido, lo que aún no fue completamente, siempre pesa más que lo vivido con exceso. Llevar esto a la práctica es un arte de sutileza. No se trata de manipular, sino de dejar que la vida hable por ti. No contestar un mensaje final con ira, sino con silencio amable. No cerrar con frases que hieren, sino con palabras neutras que dicen todo sin decir nada. Un cuídate mucho en lugar de un no me busques más. Esa delicadeza desarma, porque no lo empujas fuera de tu vida, pero tampoco le abres la puerta, y en ese limbo, su mente empieza a recorrer pasillos emocionales que antes ignoraba, y cuando menos lo espera, te encuentra en los detalles, en la forma en que otra mujer no lo escucha como tú, en la risa que no suena igual, en el mensaje que no le emociona. Porque tú no cerraste la historia con un portazo, la dejaste vibrando, y lo que vibra, aunque sea en el silencio, sigue vivo dentro de él. 14. Carl Jung decía que la energía femenina que se repliega provoca transformación en el hombre. Tu alejamiento no es castigo, es autoamor, y esa vibración lo hace replantearse todo. Cuando una mujer deja de insistir, de empujar, de sostener vínculos que ya no la nutren, algo poderoso ocurre, no en el otro primero, sino en ella. Porque al retirarse con conciencia, sin ruido ni culpa, está reconectando con su esencia. Jung entendía que la energía femenina tiene un poder alquímico, no empuja, transforma, y al replegarse, no destruye, regenera. En ese movimiento silencioso de volver hacia sí misma, la mujer emite una frecuencia que impacta al hombre más de lo que él podría admitir. Él puede interpretar ese alejamiento como frialdad o desinterés, pero en el fondo percibe otra cosa, una calma diferente, una presencia ausente que pesa más que una presencia ruidosa, porque ya no estás para cuidarlo emocionalmente, ni para sostener su sombra con tus manos. Estás para ti, y esa retirada lo obliga a mirar su reflejo sin tu filtro, a sentir su vacío sin tu anestesia. Es ahí donde comienza el proceso, no el tuyo, sino el de él. En términos prácticos, esto puede verse cuando dejas de escribir primero, cuando eliges no responder con la rapidez de antes, cuando no haces preguntas para mantener viva la conversación. No es venganza, es una decisión emocional de estar donde se te valora sin tener que pedirlo. En ese momento, tu energía cambia, y aunque no lo diga, él lo siente. El ambiente cambia, las dinámicas cambian, tú cambias, y eso lo empuja a cuestionarse cosas que había ignorado. A veces, no es la palabra lo que lo transforma, sino tu ausencia de palabra, tu silencio firme, tu decisión de no seguir mendigando lo que debería ser ofrecido con voluntad, porque una mujer que se repliega no desaparece, se eleva, y desde esa altura, sin exigir nada, mueve estructuras internas en él que ni su lógica puede explicar. 15. Ignorarlo con elegancia es un acto de sabiduría emocional, como decía Carl Jung, porque amar no es perseguir, es elegir con conciencia, y cuando eliges tu paz, su deseo por ti se enciende solo. Muchas veces se confunde el amor con insistencia, como si demostrar afecto implicara no rendirse jamás. Pero Jung enseñaba que el verdadero amor nace de la conciencia, no de la carencia. Una mujer que sabe retirarse sin dolor, que puede soltar sin resentimiento, que elige su bienestar por encima del drama, no es fría, es sabia, porque amar no siempre significa quedarse. A veces es saber cuándo marcharse con dignidad. Y esa elección, cuando se hace en silencio, tiene un efecto más fuerte que cualquier discurso. No necesitas confrontarlo, ni educarlo, ni mostrarle lo que perdió. Basta con priorizarte sin ruido. Esa es la forma más poderosa de comunicación emocional, la coherencia. Cuando dejas de perseguir y empiezas a construir tu paz, algo en él se enciende. No porque lo estés manipulando, sino porque él empieza a verte con ojos nuevos. No como la mujer que necesitaba algo, sino como la mujer que lo tenía todo dentro de sí. Y eso, para su inconsciente, es casi un milagro. Puedes practicar esta sabiduría emocional en cosas pequeñas. No responder desde la herida, no reaccionar cuando te provocan, no buscar explicaciones en quien ya no escucha. Es sentarte contigo misma con una copa de vino, un libro que te eleve, una conversación contigo frente al espejo.
Es decidir no volver a donde ya no hay espacio para ti. Y en esa firmeza silenciosa hay una belleza que desarma, porque la mujer que se honra a sí misma brilla incluso cuando nadie la mira. Y en medio de ese brillo, sin pedirlo, sin buscarlo, él siente tu falta, no porque lo hayas castigado, sino porque te convertiste en algo que ya no puede tocar y ahora desea, porque la elegancia de ignorar no es frialdad, es respeto propio, y ese respeto propio es profundamente seductor.